Hola a todos, a todas, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad traigo este pequeño videito con la corrección de la guía correspondiente a la semana número 32, en la cual ya trabajábamos la aplicación de la función cuadrática en su contexto algebraico y también en gráfico, a la contextualización, ¿cierto?, en problemas cotidianos, entendiendo como cotidiano problemas que ocurren en la vida real, digamos, ya más allá de que sean cotidianos directamente para nosotros. Bien, y yendo al grano, para que no quede tan largo, vamos a comenzar con el caso número 1. Es un caso en el cual en una isla se introdujeron iguanas. Al principio la reproducción fue rápida de las iguanas, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población finalmente disminuyó. El número de iguanas a los t años de haberlas dejado en la isla está dado por la función f de t es igual a menos t al cuadrado más 22t más 104. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros primero identificar de este problema? Que como bien dice, en un principio las iguanas se fueron reproduciendo de forma rápida, pero después empezó a disminuir su población. Bien. Además de eso, la función está dependiendo del tiempo que está representado por la variable t y está en años. Bien, por lo tanto la t sería el año, que es la variable independiente, y f de t o y sería la cantidad de iguanas. Como lo sé, porque aquí me dice el número de iguanas ya a los t años, o sea, dependiendo de los años. Está dado por la función tanto. Entonces la y es el número de iguanas y la x, que en este caso en realidad es una t, sería el tiempo en años. Bien. Y hay tres preguntas respecto de este caso. Y esas preguntas en el videito que les mandé junto con la guía, yo les decía que era muy fácil de analizar si es que graficamos esta función. Y les decía que para que no tuviesen problemas y pudiesen hacer un análisis correcto, lo graficaran con algún graficador digital, como es el ejemplo de GeoGebra, que es una imagen que yo estoy mostrando en este momento. Podemos observar que claramente y correspondiente al coeficiente a de esta función, que es negativo, la concavidad de la parábola es hacia abajo. Bien, en el eje X, acá tenemos el tiempo, y en el eje Y tenemos la cantidad de iguanas en ese respectivo tiempo. Entonces podemos observar que en el tiempo 0, acá, no hay 0 iguanas. Claro, porque cuando empezó este experimento, esta introducción, se introdujo una cantidad de iguanas. ¿Cuánto es? Un poquito más de 100. ¿Ya? Si queremos saber exactamente cuál es el numerito que está ahí, miramos el coeficiente C, que es 104. O sea, fueron 104 iguanas introducidas. Y así a medida que pasaban los años, como lo podemos ver en el gráfico, en el eje horizontal, la cantidad de iguanas fue aumentando. Fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando, hasta que en algún momento aquí, por aquí, ¿cierto?, llegó a su máximo. Y luego de eso empezó a disminuir la cantidad de iguanas. Empezó a disminuir, empezó a disminuir, a disminuir, hasta que la cantidad de iguanas se volvió cero. Es decir, la cantidad de iguanas se extinguió. Bien. Entonces, se dan cuenta que con el gráfico podemos observar distintas cosas. Como por ejemplo, tener una noción de la cantidad de iguanas que se introdujeron, que también lo podemos ver directamente acá en la función. ¿Ya? En el tiempo 0 habían 104 iguanas. ¿Ya? Porque es el corte con el eje Y. ¿Ya? Y ahí está siempre cruzando a la altura del valor C, del coeficiente C. ¿Qué más podemos averiguar? Por ejemplo, inmediatamente podemos reconocer que el vértice está en este sector que marqué acá arriba. Y al ojo podemos saber que es un número que está aquí entre el 10 y entre el 12. ¿Ya? Si es que queremos ser más precisos, podríamos decir incluso que el 11. No sabemos, tenemos que averiguarlo. Y también podemos averiguar cuánto fue la cantidad de iguanas aproximada en ese mismo momento. Que vemos es una cantidad que está acá. Me voy a hacer un trazo hacia el lado. Que está acá entre 200 y 250. Es más, yo me atrevería a decir que está entre 220 y 230, porque está más o menos cerca del centro entre la distancia del 200 y el 250. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Podemos ver cuándo las iguanas se extinguieron, cuando la cantidad de iguanas llegó a ser cero. Fue a los 26 años. Acá lo vemos cuando llegan a ser cero la cantidad de iguanas.
Bien, fue a los 26 años. Y toda esta información, que si bien es cierto quizás falta especificarla un poquito, la pudimos observar solo con el gráfico, sin hacer ningún tipo de cálculo ni nada por el estilo, como lo hicimos una vez en una actividad que era del libro, no sé si lo recuerdan. Bien, por eso es que el gráfico es súper importante y es importante también que esté bien hecho, sobre todo cuando es una tarea que se les solicita hacer a ustedes. En este caso, se podía utilizar como estrategia para la resolución del problema. Bien, y por eso quizás era necesario hacerlo a través de un graficador para que quedara bien. Entonces, sin más dilación, vamos con las preguntas. Pregunta número 1 dice: ¿cuántas iguanas llegó a haber como máximo en la isla antes que comenzaran a disminuir? Entonces tiene que ver con el vértice, ¿verdad? Porque sabemos que el vértice hace referencia al punto máximo mínimo. Y ya tenemos una idea, sabemos que fue a los entre 10 y 12 años y que un valor cercano entre 200 y 250. Ahora, ¿cómo saber cuánto es exactamente? Simplemente tenemos que aplicar la fórmula del vértice. Como nos preguntan por la cantidad de iguanas, que es asociado a la letra Y, la cantidad de iguanas, entonces tenemos que tener la coordenada, digo, Y del vértice. Y para eso tenemos que utilizar nuestra función, bien, que ya la tenemos acá arriba. Entonces lo que tenemos que hacer es rescatar de alguna manera los valores de A, B y C. A es el menos 1 que está multiplicando al t cuadrado, B es 22 positivo y C es 104. Entonces voy a anotar aquí abajito ya la función completa y también voy a anotar los valores correspondientes. Entonces la función es f de x igual a menos t al cuadrado más 22t más 104. ¿Ya? Y los valores respectivos de A, B y C serían: A es igual a menos 1, B es igual a 22 positivo y C vale 104. Entonces, para responder la pregunta número 1, tenemos que ir al vértice. Entonces, vamos aquí a responder la pregunta 1 y dice cuántas iguanas llegó a haber como máximo, entonces sabemos que es el vértice. Coordenada x del vértice, sabemos que es con la fórmula menos b partido en 2 por a. Entonces reemplazamos los valores. ¿Qué nos queda? Nos queda menos 22 partido en 2 por menos 1. Esto es lo mismo que decir menos 22 partido en menos 2, que es igual a 11 positivo. Miren, fíjense que como habíamos dicho en el gráfico, el vértice que está ahí se encontraba justo entre el 10 y el 12. Y era justo al medio, es decir, aquí a los 11 años, ahí está el vértice. Con respecto al eje X, a los 11 años fue la cantidad máxima de iguanas. Ahora, ¿cómo saber cuántas iguanas fue esa cantidad máxima? Nos vamos a la coordenada Y del vértice ahora. Entonces ahora la cantidad Y del vértice. ¿Y cómo se hace? Reemplazando el valor de X del vértice en la función. O sea que ahora la T la reemplazo por 11. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Quedaría menos, ese menos está aparte de la t, ¿ya? Paréntesis, 11 al cuadrado, más 22 por paréntesis 11. Es positivo, pero lo voy a poner igual para que ustedes se acostumbren y no se equivoquen, porque hay gente que está poniendo acá menos 11 al cuadrado, lo deja positivo, o después lo dejan, claro, lo dejan positivo, pero este signo aparte, esta parte, con el signo negativo. Entonces aquí me queda menos, ¿ya? Y aquí ya podemos empezar a usar nuestra calculadora, ¿cierto? Pero igual es un cálculo fácil. Ya 11 al cuadrado es 121. Así que puedo poner aquí que es menos 121. 22 por 11, ambos son positivos, así que me va a quedar más, ¿cierto? Y 22 por 11 es 242. Y luego le sumo 104, ¿cierto? Luego con la calculadora hacemos esta operación y nos va a llegar a 225. Ese sería el Y del vértice y en este caso sería también la respuesta a la cantidad de iguanas que hubo como máximo en la isla. Y como habíamos dicho, ¿cierto? Arriba era una cantidad que estaba entre el 200 y el 250 y encima estaba justo al medio. Era, según nuestro cálculo que hicimos recién, 225 iguanas, ¿ya? Se condice con el gráfico, ¿se dan cuenta? Entonces la cantidad de iguanas que llegó a haber fue de 225. Observación, usted tiene que escribir aquí la respuesta, ya tiene que escribir, ya, este es el cálculo, perfecto, está súper bien, pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Cuántas iguanas llegó a haber como máximo? Entonces, como máximo, ya lo voy a abreviar, como máximo, llegó a haber
225 iguanas. Ya tenemos que redactar una respuesta. ¿Ya? Como máximo llegó a haber 225 iguanas. Y ahí está completa la respuesta. Ya, no les voy a descontar si es que pusieron solo 225 y lo marcaron. Pero deben acostumbrarse a contestar como corresponde y en ese caso se incluye esta redacción de la respuesta como tal. Bien, eso sería la pregunta número 1. Nos vamos con la número 2. Que dice la número 2. Primero vamos a borrar acá. Solo hasta esta parte borraré. Porque lo demás lo vamos a conservar como datos. ¿Qué dice? ¿Cuántos años pasaron desde la introducción de iguanas en la isla hasta su extinción? Ya, y aquí tenemos la papa. ¿Por qué? Porque con el gráfico podemos verlo rápidamente. Ya lo sabemos. Justo miren ahí. No hay ninguna duda. Llegó a ser 0 acá después de 26 años. Así que puedo contestar inmediatamente. Sin ningún lugar a dudas. Pregunta 2. La respuesta sería inmediatamente después de 26 años las iguanas se extinguieron. Iguanas se extinguieron. Ya, esa sería la respuesta. Ahora, no siempre vamos a poder hacer el gráfico así rápido ni nada, pero ¿cómo se puede hacer de otra manera? También era posible de otra forma. Como con la fórmula, ya con la fórmula de la función. Una vez lo vimos en un videito y en una actividad que hace como 3 actividades atrás, si mal no recuerdo. Que existe otra formulita que está asociada a la ecuación cuadrática, pero que nos permite encontrar lo que llamamos los ceros de la función. ¿Ya? Los ceros de la función, que son justamente aquellos puntitos en los cuales el valor de y se hace 0. Y que es el que necesitamos ahora porque la cantidad de iguanas se extinguió, es decir, llegaron a ser 0. ¿Cómo se aplica eso? Rapidito. Primero hay que tener la fórmula para encontrar eso. ¿Ya? Y la fórmula es así. Dice, menos el valor de b más y menos, es porque se hace 2 veces. Son 2 opciones. Como la parábola va a cortar 2 veces al eje de la horizontal, son 2 respuestas. Una se calcula con el más y la otra con el menos. Después se tiene que elegir una dependiendo del contexto. Ahí lo vamos a ver. Más menos la raíz cuadrada de ¿qué? De b al cuadrado menos 4 por el valor de a por el valor de c. Todo esto está bajo la raíz cuadrada. Y a la vez toda esta expresión, desde el menos b hasta la raíz, partido en 2 por a. Entonces, ¿cómo se hace? Simplemente tenemos que reemplazar los valores que ya tenemos anotados ahí arribita. Entonces pongo menos el valor de b, que es 22. Ahora pongo más menos raíz cuadrada, y aquí escribo 22 al cuadrado menos 4 por a, que es menos 1, por c, que es 104. Todo esto bajo la raíz, ya partido en 2 por menos 1, que es menos 2. Así que lo voy a poner hacia el tiro. Y aquí ya con la calculadora reduciendo, me va a quedar finalmente que es menos 22 más menos la raíz cuadrada. Ustedes hacen lo que queda acá dentro de la raíz y se van a dar cuenta que queda 900. ¿Ya? Toda esa operación queda 900 y esto partido en menos 2. Y la raíz de 900 es 300, entonces continúo acá abajo, me queda menos 22, perdón, es 30, más menos 30. Y aquí está partido en menos 2. Y aquí cuando llego al final, donde ya calculé todo lo de la raíz, ya aquí separo y hago 2 cálculos. Bien, el primero lo voy a hacer utilizando acá el positivo que está aquí. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda menos 22 más 30, partido en menos 2. Hacemos los cálculos. Menos 22 más 30 nos da 8 positivo. Entonces queda 8 partido en menos 2. Y 8 partido en menos 2 es menos 4. Nos está dando en este caso, si estamos haciendo referencia a los años que pasaron, cuando la y fue 0, nos está diciendo que fue a los menos 4 años. Y sabemos que el tiempo no se puede contar en negativo. Así que esta es una de las respuestas que vamos a tener que eliminar. La que no vamos a considerar. Ya no la vamos a considerar porque nos dio negativo. Entonces aquí tenemos que utilizar el contexto de la pregunta para saber cuál es. Por lo tanto, probablemente es la segunda respuesta la que es correcta. ¿Y cómo se saca la segunda? Ahora utilizando el signo negativo. En la que hicimos recién usamos el positivo. Ahora usamos el negativo. Entonces la segunda respuesta sería con el negativo. ¿Cómo quedaría?
menos 22, menos ahora 30, partido en menos 2. Calculamos, menos 22 menos 30 es menos 52, partido en menos 2. Y menos 52 partido en menos 2 nos queda 26 positivo. Se da cuenta que calza, y no es coincidencia, ya calza con el 26 que ya habíamos visto acá en el gráfico, que es donde la cantidad Y se hace 0, o sea, la cantidad de iguanas es 0. Entonces esta es otra forma de poder calcularlo, ¿ya? En profundidad probablemente la trabajaremos el próximo año, pero es una forma totalmente válida de hacerlo. Bien, y ahí tendríamos también la respuesta entonces a la pregunta 2. ¿Qué nos faltaría para este primer caso? La pregunta número 3. ¿Ya? Vamos a resolverla de inmediato. Voy a dejar esa formulita acá porque también se puede utilizar para la pregunta 3. Bien, entonces, ¿qué dice la pregunta 3? Dice, desde que las iguanas fueron introducidas, ojo con leer bien la pregunta, desde que las iguanas fueron introducidas y mientras la población iba en aumento, o sea, mientras la población iba creciendo todavía, ¿cuántos años pasaron hasta que se alcanzó una población de 200 iguanas? Vamos a ver primero qué es lo que nos dice el gráfico. ¿Dónde o en qué puntos hay una población equivalente a 200 iguanas? Fíjense que aquí está la cantidad de iguanas igual a 200. Aquí. Entonces yo me voy hacia el ladito del gráfico y observo que aquí, ahí está el punto donde la cantidad de iguanas es igual a 200. Pero si yo sigo hacia acá, también hay otro punto donde la cantidad de iguanas es igual a 200. Este primer punto, fíjense, está asociado a los 6 años. Y el punto de acá está asociado a los 16 años. Profesor, ¿cuál elijo? Aquí es donde comprender la pregunta es importante, porque la pregunta dice, desde que las iguanas fueron introducidas y mientras la población iba en aumento. ¿En cuál de estos dos casos la población de la iguana iba en aumento? ¿En el primero o en el segundo? Claramente en el primero. Aquí todavía vamos en subida, pero ya en el puntito que está acá, en el segundo, ya viene de bajada. Entonces aquí la respuesta correcta sería 6 años. 6 años pasaron hasta que la población de iguanas llegó a ser de 200. ¿Ya? Entonces también se puede responder gráficamente igual que la número 2. Así que ya tenemos nuestra respuesta. Pero al igual que el número 2 podemos también calcularlo con la formulita que está aquí al ladito. ¿Ya? Con la misma formulita que está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la cantidad Y no es 0, ¿ya? Sino que es 200. Entonces acá en nuestra fórmula, nuestra ecuación, nuestra función, tenemos que poner que Y vale 200, porque nos preguntan la cantidad de iguanas igual a 200, o sea, Y igual a 200, tiene que ser igual a menos t al cuadrado más 22t más 104. ¿Ya? Y para aplicar esta formulita tiene que estar igualada siempre a 0. Antes no le hicimos nada porque nos estaban diciendo que la cantidad de iguanas era extinta, o sea que aquí ya había un 0. Pero aquí no hay un 0 acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Este 200 pasa restando al otro lado. Entonces acá nos queda el 0, acá nos va a quedar menos t al cuadrado más 22t más 104 menos 200. Entonces aquí tenemos que hacer esta resta. O sea, lo único que va a cambiar es el valor de c. ¿Ya? ¿Cómo va a quedar? Quedaría menos t al cuadrado más 22t, ¿ya? Y 104 menos 200 es menos 96. Entonces, esto lo tenemos que cambiar entonces. O sea que para la que vamos a ocupar ahora, el c ya no es 104, sino que el c vale 96. Y los demás, que es el valor de a y b, permanecen intactos. ¿Ya? 96 negativo, perdón. Ahí. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a utilizar para responder la pregunta 3. ¿Por qué repito? Porque la cantidad de iguanas que nos dijeron es igual a 200. Ya no es 0, no es extinción, es 200. Y ahora con esos datos aplicamos la formulita. ¿Ya? ¿Cómo nos quedará la fórmula? Nos quedará menos b, que ya sabemos es menos 200, o sea, menos 22, más menos la raíz cuadrada, ya sabemos, de 22 al cuadrado, menos 4 por a, que vale menos 1, por c. Y aquí cambiamos que vale menos 96. ¿Ya? Y todo eso está bajo la raíz cuadrada, partido en 2 por a, que es 2 por menos 1, equivalente a menos 2. Y aquí hacemos los cálculos con nuestra calculadora. ¿Ya? Después de hacer esto, ustedes se van a dar cuenta de que aquí queda 100. ¿Ya? La raíz cuadrada de 100 nos va a quedar ahí finalmente. ¿Ya? Y partido en menos 2, ¿verdad?
Luego, ya sabemos que la raíz cuadrada de 100 es 10, entonces nos queda menos 22 más menos 10 partido en menos 2. ¿Ya? Y aquí ya sabemos que nos van a salir dos respuestas. Una cuando usemos el más y otra cuando usemos el menos. Y lo mismo, las dos respuestas que nos van a dar tendrían que ser 6 y 16 como lo habíamos comprobado acá. Pero nosotros sabemos que vamos a tener que elegir el número menor porque nos preguntan cuando iban en ascenso todavía la cantidad de iguanas. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, la número 1 va a ser con el positivo. Entonces nos va a quedar menos 22 más 10. ¿Ya? Partido en menos 2. ¿Cuánto es esto? Menos 22 más 10 son menos 12. Menos 12 partido en menos 2 es 6 positivo. ¿Ven? La primera da 6 positivo de inmediato, ya que es la que ya sabemos que es la respuesta correcta. Y la segunda sería hacer lo mismo, pero en vez de ahí el más, ponemos el menos 10. Entonces nos va a quedar así. ¿Ya? Y menos 22 menos 10 son menos 32. Y menos 32 partido en menos 2 es 16 positivo. ¿Ven? Y aquí está el segundo año en el cual se llegó a tener 200 iguanas. Pero como les decía, la pregunta dice mientras iba en ascenso. Por eso es el más chico que tenemos que poner, que en este caso es el 6. Y por supuesto tenemos que también redactar nuestra respuesta. Entonces la respuesta sería después de 6 años la cantidad de iguanas fue 200. Esa es una forma de redactar. De iguanas fue 200. ¿Ves? Y así es como sería hacerlo de forma 100% correcto. Se podía hacer tanto gráficamente como algebraicamente con esta formulita que es súper importante y que vamos a aplicar más en el tercer año medio. Bien, vamos con el caso 2. Es otro caso, ya nos olvidamos de las iguanas y nos vamos a esto. Dice, durante una emergencia, el capitán de un barco decide lanzar una bengala para avisar a la guardia costera. La bengala tiene trayectoria definida por la función f de x igual a menos x al cuadrado más 4x más 2. Dice, donde f de x representa la altura que alcanza la bengala, o sea, la función y ya es la altura que alcanza la bengala en metros y x es el tiempo, clarito como el agua. X es el tiempo, la variable independiente. El tiempo del recorrido medido en segundos. ¿Qué dice la pregunta? Dice, en el momento que la bengala fue lanzada, ¿a qué altura del suelo se encontraba? Vamos a responder esa primero. Al momento que la bengala fue lanzada. Entonces, voy a anotar acá la función igual de nuevo para que se vea hacia el ladito completa. F de x dice es igual a menos x al cuadrado más 4x más 2. Entonces, la primera pregunta 4, dice ¿a qué altura se encontraba la bengala básicamente del suelo cuando fue lanzada? Entonces, si estamos hablando de que la función mide la trayectoria de la bengala, significa que todo esto empieza en el momento que la bengala es disparada. Ahí empieza este experimento o este problema. Ahora, en el mismo momento que yo presiono la bengala, para que se dispare, ahí empieza a correr el tiempo. Entonces, en ese preciso momento, ya es lo que se llama el momento cero, que es cuando inicia esto. Y se llama momento cero porque han pasado 0 segundos. Esa es la situación inicial. Entonces, si yo quiero saber a qué altura se encontraba la bengala a este tiempo, tengo que reemplazar el 0 en la variable que representa el tiempo, que en este caso es la variable x. Así que tomo mi función y reemplazo la x por 0. Me queda así. Menos 0 al cuadrado, más 4 por 0, más 2. Esto se hace 0, esto se hace 0, así que la respuesta es 2. ¿2 qué? En este caso dice que la altura está en metros, así que son 2 metros. Y escribo la respuesta. La bengala se hallaba a 2 metros del suelo. Del suelo cuando fue lanzada. Así de fácil. Incluso ni siquiera hay que hacer el cálculo, porque nosotros ya sabemos que cuando la x vale 0,
siempre solo queda el valor de C, que es 2. Y ahí ya tenemos la respuesta de la pregunta 4. Así de facilito. Y eso es todo, no hay que hacer nada más. Vamos con la pregunta 5. Voy a borrar esto. ¿Qué dice la pregunta 5? La pregunta 5 dice: ¿cuál es la altura de la bengala a los 3 segundos de ser lanzada? ¿Cuál es la altura de la bengala a los 3 segundos de ser lanzada? Fíjense que nos están dando el dato más importante. Nos dice que han pasado 3 segundos. Nos preguntan la altura. 3 segundos es el valor de X. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esa X en la función. Así de fácil. Entonces la X la reemplazo por 3, que son los segundos. Y me queda así. Menos 3 al cuadrado, más 4 por 3, más 2. ¿Por qué? Porque me están diciendo que son 3 segundos. Y la X son los segundos. Entonces simplemente reemplazo eso para saber cuál era la altura Y. ¿Ya? O aquí también puedo poner así, si usted quiere. Y es igual a menos 3 al cuadrado más 4 por 3. Recuerde que eso es lo mismo. ¿Ya? Y aquí se calcula, pues. ¿Cómo quedaría? 3 al cuadrado es 9, entonces queda menos 9. Ojo, ese signo negativo está aparte. Por eso queda 9 y aparte se le pone el signo negativo. ¿Ya? Hay gente que todavía se confunde. 4 por 3, 12 y más 2. ¿Ya? Menos 9 más 12 es 3 positivo y 3 más 2 son 5. Da 5. O sea, a 5 metros se encontraba. Y ahora tendríamos que redactar, ¿cierto? ¿Cuál es la altura de la bengala a los 3 segundos? La altura de la bengala a los 3 segundos. Vamos a escribir la altura de la bengala a los 3 segundos es de 5 metros. ¿Ven? Ahí tendríamos la respuesta. Ese parece un 35, lo vamos a arreglar porque se ve muy feo. ¿Ya? Y como se me va a confundir probablemente, voy a poner así. El 3 así, ahí, 3 segundos a 5 metros. ¿Ya? Eso es. Ahí tenemos lista la pregunta número 5. Papaya, papaya. Ya. ¿Qué más? Pregunta número 6 y última. Dice así. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice de la trayectoria de la bengala? Un regalo. ¿Ya? Simplemente hay que calcular el vértice de la función. ¿Ya? Y ya sabemos cómo hacerlo porque es una formulita, ¿verdad? Entonces, la coordenada X del vértice es menos B partido en 2 por A. ¿Cuánto vale B en esta función? 4 positivo. Entonces nos queda menos 4. Partido en 2 por A, que A vale menos 1. Así que nos queda así. Y esto es lo mismo que decir 2 positivo. Porque menos 4 partido en menos 2 es 2 positivo. Ahí tenemos la coordenada X del vértice. Nos faltaría la coordenada Y del vértice. Y para esa coordenada sabemos que en la función tenemos que reemplazar ese mismo valor. O sea, calcular f de 2 nos quedaría así. Menos 2 al cuadrado más 4 por 2, ¿cierto? Más 2. Resolvemos abajo. Menos 4 más 4 por 2, 8, más 2. Y esto nos da 6. Entonces podemos redactar nuestra respuesta, que podría ser las coordenadas del vértice son, y aquí lo escribimos como para ordenado, 2,6. Y eso sería todo lo que es la tarea de la semana 32. Sé que les pudo haber costado comprender un poquito, pero esa es la idea, de que usted vaya asociando las palabras, el concepto, la situación, el contexto a los elementos que corresponden a la función cuadrática y la parábola. Eso es todo, nos vemos en la siguiente sesión. Chau, chau.